Hola, bienvenidos al segundo bloque de la asignatura Cultivos celulares e Ingeniería tisular. En este bloque trataremos temas relacionados con los requerimientos físicos y técnicos para el cultivo de células animales. El primero de los temas que vamos a tratar es el tema 4, en el que hablaremos sobre el diseño, el equipamiento y la distribución de los laboratorios de cultivos celulares, centrándonos, por ejemplo, en el uso de las cabinas de flujo laminar y de los incubadores de CO2, aunque también veremos otro equipamiento. El principal reto al que nos enfrentamos en el cultivo celular es evitar que se produzcan contaminaciones de nuestras células. Y es por ello que podríamos pensar que el diseño ideal de un laboratorio de cultivo sería el que vemos en la imagen. Un laboratorio en el que hay una separación física completa entre los investigadores y las células. Es decir, jamás van a entrar en contacto. Pero rápidamente pensaréis que desde el punto de vista económico es inviable el poder mantener un laboratorio de este tipo. De hecho, hay muy pocos laboratorios de bioseguridad de tipo 4 como el que veis en la imagen, en todo el mundo. Un laboratorio de cultivos se parecería un poco más a esto que veis aquí. Como algunos reconoceréis, es un quirófano, y en un quirófano no hay una separación física completa entre el cirujano o el resto del equipo que participa en la intervención y el paciente, sino que lo que se produce es una serie de requisitos técnicos que permiten evitar que se produzcan infecciones. Por ejemplo, el uso de material previamente esterilizado, seguir una serie de protocolos, tanto de higiene en el lavado antes de acceder como en la ropa o en la vestimenta que utiliza el personal, además de que el aire en el quirófano es un aire que ha sido previamente filtrado y que es un aire limpio. En realidad, un laboratorio de cultivos es algo como el que veis en la imagen, donde no nos encontramos con esa separación física, sino que tenemos un aire especialmente limpio. A partir de ahí lo que contamos es con material que ha sido previamente esterilizado. Lo habitual es utilizar material de un solo uso, está estéril, se abre en el momento de utilizarlo y después se tira, y además el contacto físico, la manipulación completa de las muestras se realiza en el interior de un habitáculo que permite unas condiciones especiales de higiene, de aire, donde la asepsia es máxima. Y ese sitio es la cabina de flujo laminar. Como veis ahí, la chica está trabajando en el interior de esa cabina de flujo laminar. Vamos a hablar de ese tipo de equipamiento. A lo largo de la historia, el laboratorio de cultivos ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Si veis cómo eran los laboratorios de cultivo celular en los años 30, los primeros laboratorios que existían, sí que se trataba de producir una amplia separación física, ¿vale?, con unos trajes que realmente debían ser bastante molestos a la hora de poder trabajar correctamente con ellos. En los años 60 se introducen las mesas de trabajo, donde tenemos un cristal y se trabaja debajo de ese cristal para evitar que puedan caer restos de saliva, por ejemplo, o restos que pueda haber en el aire sobre las muestras. Y ya en los años 90 comienza a utilizarse lo que hoy se ha estandarizado, que es el uso de las cabinas de flujo laminar. Este equipamiento que necesita el laboratorio de cultivos debe estar distribuido siguiendo un criterio, ¿eh? Y sobre los criterios que hay a la hora de diseñar y de distribuir los laboratorios podéis consultar más información en el libro de texto de la asignatura, El cultivo de células animales, de Fresny. Por ir más directos en este vídeo, yo me voy a centrar en explicaros cuál es la distribución, el diseño y distribución que tenemos en la unidad de cultivos del Departamento de Biotecnología, que es la que vais a utilizar en práctica, ¿vale? De manera que todo lo que os voy a contar yo hoy vais a tener luego la posibilidad de poder utilizarlo durante las prácticas, tanto el material como ver cuál es la distribución que sigue. En el departamento disponemos de dos estancias dedicadas al cultivo celular. En cada una de ellas hay una cabina de flujo laminar. Además de estas cabinas de flujo laminar, disponemos de dos incubadores, uno que está dentro de una de las unidades de cultivo y el otro que está en un laboratorio general. El de la unidad de cultivos es el que utilizaré yo con las células que os voy a proporcionar, y vosotros, vuestras muestras estarán en el laboratorio que tenemos en el incubador que tenemos en el laboratorio general. Además de eso, disponemos de microscopios invertidos, tenemos baño termostático para para mantener la temperatura adecuada de los medios a la hora de poder utilizarlos. Disponemos de frigoríficos, congeladores, disponemos de un sistema de gas para servir a los incubadores de CO2, ahora hablaremos un poquito acerca de ello, y también disponemos de un sistema de ultracongelación que nos va a permitir la criopreservación de las células, es decir, vamos a poder mantener almacenadas de forma latente las células por largos periodos de tiempo para poder luego utilizarlas cuando lo necesitemos. Vamos a ir viendo algunos de estos equipamientos, sobre todo los más importantes, y os iré dando algunas características más sobre ellos.
Uno de los principales equipamientos que tenemos en el laboratorio de cultivos es la cabina de flujo laminar, ¿vale? Como os he dicho, es un lugar donde se van a dar unas condiciones de aire especialmente adecuadas para poder desarrollar el cultivo celular sin riesgo de que haya contaminación, o al menos minimizando el riesgo de la contaminación. Hay dos grandes tipos de cabinas de flujo laminar. Las que tienen un flujo horizontal, ¿vale?, que es la que veis más hacia la izquierda, en la que el flujo viene desde el fondo de la cabina, pasa por la muestra, es un flujo de aire limpio que ha sido filtrado, pasa a través de la cabina y acaba dando con el investigador, y esas son las que se utilizan habitualmente en cultivo de células vegetales, donde en el cultivo no hay patógenos que nos puedan afectar, porque si os habéis dado cuenta, estamos protegiendo la muestra pero no estamos protegiendo al investigador. En el caso del cultivo de células animales tenemos que utilizar las que se denominan de flujo vertical, que es la que tenéis a mi lado. Esta cabina, el flujo de aire viene desde la parte superior, cae sobre la muestra, es un aire limpio que ha pasado por un filtro, es el que impacta sobre el cultivo, las muestras que estamos trabajando, y es un aire limpio, por lo tanto evita que se produzca la contaminación. Ese aire es recogido por la parte inferior de la cabina y es recirculado de nuevo a un filtro, una parte será sacada fuera del sistema, saldrá a la habitación y otra parte volverá a circular, ¿vale? Volverá a pasar por el filtro y volverá a caer al interior de donde está la muestra. Por su parte, el aire que tenemos en la habitación es recogido, si os fijáis con las flechas más oscuras, es recogido antes de que acceda al lugar donde se encuentra la muestra. Por lo tanto, tampoco hay riesgo de que se produzca la contaminación, ¿vale? Y ese aire de nuevo es recirculado, se pasa por un filtro, una parte volverá al sistema y otra parte saldrá fuera a la habitación. Tendréis la ocasión de ver cuál es el funcionamiento real de las cabinas de flujo laminar, las vais a utilizar en prácticas, por lo tanto podemos seguir avanzando en otros aspectos. Como os he dicho, disponemos de dos. Ahí tenéis las imágenes en el departamento, una un poco más antigua, otra más moderna, pero las dos funcionan perfectamente y las tenemos en funcionamiento y las vais a poder utilizar en práctica. Además de la cabina de flujo laminar, es imprescindible que tengamos en el laboratorio de cultivos un incubador de CO2. Este incubador nos va a permitir mantener la temperatura constante del cultivo de células, en el caso de células animales 37 grados, pero además es un incubador de CO2 porque utilizamos tampón bicarbonato en los medios para que el pH no varíe. El tampón bicarbonato, que es el mismo que tenemos en nuestra sangre, mantiene el pH constante, pero para ello necesita de una aportación continua de dióxido de carbono, de CO2. Ahí tenéis dos imágenes, la única diferencia que hay entre ellos es que el que pone water jacket es el que contiene una superficie de agua que rodea todo el incubador, agua caliente, y que lo mantiene estable la temperatura en las paredes, para evitar que pierda temperatura. Este es el aspecto del incubador que vais a utilizar vosotros con vuestras muestras en prácticas, ¿vale? Y como os digo, tendréis la oportunidad de verlo en funcionamiento y podréis ver todas las características que tiene. Tanto para la cabina como sobre todo para los incubadores necesitamos, por lo tanto, un sistema de aporte de gases de dióxido de carbono, de CO2. ¿Vale? Ahí tenéis un sistema que tiene dos balas y lo que permite es que si una de ellas se acaba, no pierda el suministro, se mantenga constante porque automáticamente cambia la otra botella, ¿vale? Ese es el sistema de suplemento de gas del que disponemos en el departamento. Además de esto, va a ser imprescindible que en cultivo celular tengamos microscopios invertidos. Habéis estado viendo microscopios en los que habitualmente el objetivo se acerca a la muestra por la parte superior, pero aquí tenemos células que están sumergidas en un medio líquido. El objetivo no puede llegar porque se mancharía y porque lo contaminaría. De manera que utilizamos un sistema invertido, invertimos todo el microscopio y los objetivos en este caso se acercan desde la parte inferior, ¿vale? Esto nos va a permitir poder estudiar tanto placas Petri como flash de cultivo, ¿vale? Todas las necesidades que tengamos en el laboratorio. Lo ideal es que además este microscopio contenga una técnica que se llama contraste de fases, que permite aumentar el contraste sin necesidad de utilizar ningún tipo de colorante, por lo tanto poder trabajar con las células vivas. También es necesario en el laboratorio de cultivos la existencia de un autoclave que nos va a permitir esterilizar el material y los medios y que, como sabéis perfectamente, es un aparato en el que se produce la esterilización por calor y temperatura. Se utiliza vapor de agua en el interior de un receptáculo que está cerrado herméticamente y por lo tanto al subir la temperatura del agua y generar vapor de agua va a aumentar también la presión atmosférica y de esa manera podemos producir la esterilización tanto de los medios como del material. Por último, en el laboratorio también vamos a necesitar algún sistema de criopreservación, es decir, las células no las podemos tener continuamente en cultivo, sino que deberemos almacenarlas sin que mueran, queden latentes, y esto lo podemos conseguir de dos formas.
o sumergiéndolas en nitrógeno líquido, o utilizando un aparato como el que veis ahí. Eso es un ultracongelador, que es un congelador que permite congelar a menos 85 grados centígrados. De esa manera podemos aumentar los tiempos de conservación de nuestras células. Bueno, espero que tengáis la oportunidad durante las prácticas de preguntar algún detalle más sobre el equipamiento que utilizamos y nos vemos en el siguiente vídeo.